Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profe. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. 5 minuticos y empezamos, doctores. Bueno, señor. Bueno, doctor, gracias. Bueno, profe, lo que usted diga.
Ahora sí, buenos días, doctores, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Días, doctor. Buenos días, doctor. ¿En qué quedamos ayer, doctores? ¿Cuál fue el último que estábamos ayer en que en feminicidio? Genocidio. En genocidio, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Ahora les pregunto, Juliana. Cuéntame. Estamos en genocidio. Listo, perfecto. Sí, sí. Listo, mis doctores. La pregunta es la siguiente. Ya cuando vimos algunos aspectos relacionados con el genocidio, me surge la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que el delito de genocidio admite la modalidad de tentativa? Esto es, una persona eventualmente puede llegar a ser procesada por el delito de tentativa de genocidio. ¿Qué opinan? Me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra, o si no, pues yo pregunto qué nos puede decir María Realpe. Buenos días. Buenos días, María. Préndame la cámara, por favor. Ya, es que estoy por el celular. Listo. Cuéntame, María, ¿una persona puede cometer el delito de tentativa de genocidio? Sí, porque tiene la idea como tal, tiene la idea y él puede, ¿cómo explicara yo? Tiene la idea, Explícamelo con tus palabras, que no hay ningún problema. él tiene la idea del genocidio. Sí, Entonces él puede estar como ideando el cómo hacerlo. sí. Pues hasta donde tengo entendido, sí. Sí se puede tener la... Pero ven, te pregunto, María, si una persona tiene idea de cometer un delito e idea cómo cometer ese delito, ¿ya hablamos de tentativa? Pues no les a explicar. Entonces, con un ejemplo lo entendemos mejor, María. Si usted piensa matar a una persona y para ese fin lo va a matar con la utilización de un arma cortopunzante o un arma blanca, y primero lo idea y después empieza a Toda la idea preparar, es un criminal. espérate, empieza a preparar el delito y para prepararlo compra el cuchillo. Con idearlo y con prepararlo y con comprar el cuchillo, ¿ya hablamos de tentativa de homicidio? Imagínate que María va a matar a una persona y María compra el cuchillo idea, planea cómo hacerlo. ¿Será que María puede ya, con solo esos dos actos de ideación y de preparación, ya se podría hablar de una tentativa de homicidio? María, ¿se nos fue? No, aquí estoy. Entonces cuéntame, María. Entonces tú eres la defensora. ¿Y qué hizo su defendido? Ideó matar a una persona y fue y compró el cuchillo. Y allá no hizo nada más. ¿Esa persona puede ser procesada por tentativa de homicidio? No, Entonces, pero si tú me acabas de decir que una persona ideó cometer un genocidio y por eso era tentativa de genocidio. Bueno, pero entonces, tranquila María, que eso nos va a servir ¿para qué? Para repasar un poquito lo de la tentativa, ¿vale? sí, señor. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice Emperatriz? Buenos días, doctor. Buenos Pues días. considero que se ideó, ¿cierto? Se compró el cuchillo, pero no se llegó a mayores. Entonces tiene que haber un intento A de ver, cometer el Emperatriz, delito. ¿cómo así que no se llevó a mayores? Luego hay mayores y menores. Perdón, no se llevó a cabo la acción Sí, que pretendía, hasta ahora estaba pretendiendo cometer. El doctor había hablado de tentativa de genocidio, ¿no? sí, esa era No, la no pregunta. es Si así, si exacto. ese delito admitía la tentativa de genocidio. Pues yo creo que sí.
porque ese es lo mismo que un homicidio, pero entonces en ese caso es para acabar con un grupo, como decía, religioso, racial, con un grupo en especial. Entonces considero que sí hay tentativas de genocidio. O sea, sí, sí puede llegar a, Sí puede llegar. configurarse. Sí. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice Juliana? Yo también creo que sí se puede llegar a, o sea, que este delito sí puede tener tentativa, en el sentido que si miramos que la tentativa es un delito frustrado, que la persona idea, prepara y ejecuta, pero por alguna circunstancia no cumple su objetivo, que era el de exterminar, en este caso, a un grupo determinado. De manera que yo creería que sí puede haber tentativa en el delito de genocidio. Listo, gracias, Juliana. ¿Qué nos dice Dana? Yo creería que sí se podría tentativa, como así hay tentativa de homicidio, también creería que se podría tentativa de genocidio, ya que la persona obviamente, pues la ideación, pues en la ideación no sería tentativa, pero ya en los actos preparatorios, como comprar el arma, si se consiguen las pruebas necesarias y se demuestra que es con ese fin, sí podría considerarse tentativa. Listo, Dana, gracias. ¿Qué nos dice Daniel? Profesor, yo considero que, claro, Préndame la cámara, Daniel. se configura se configura, profesor, se configura el delito contemplado en el artículo 27 del Código Penal. Y esa conducta puede ser con una dirección idónea, que él haga el acto de manera idónea, inequívoca y dirigida al sujeto. ¿Cómo es idónea? Compra el cuchillo, inequívoca, que después de comprar el cuchillo llega hasta el apartamento en donde está la persona para asesinarlo. Al llegar al apartamento, entra al apartamento, pero se encuentra con que un perro se le avalancha y entonces no puede entrar. Entonces, al encontrarse en una situación de esa, los porteros dan el informe de esa situación, entonces se empieza a investigar la conducta de este sujeto y entonces ahí hay una tentativa sobre esa persona que se iba a cometer ese delito, profesor. Daniel, una pregunta. Con base en su ejemplo, que la persona compra el cuchillo, ingresa al apartamento de la víctima, pero en virtud de que un perro reacciona, pues la persona no puede cometer el delito. En ese caso, ¿hablamos de tentativa acabada o de tentativa inacabada? Yo diría que es una tentativa acabada. Listo, Daniel. Y la pregunta no es para corcharlo, sino la pregunta es para ahorita repasar un poquito lo de la tentativa. Sí, porque ¿Listo, la persona, porque el perro se le abalanzó, porque la persona, incluso la señora estaba sola en el apartamento y él logró penetrar. Entonces ya, de manera inequívoca, iba dirigida al sujeto. Entonces yo considero que esa ya es una tentativa, pues, acabada. Listo, Daniel, muchas gracias. Pero ahorita vamos a ver que no era la acabada, sino la inacabada y vamos a ver por qué. ¿Listo, Daniel? ¿Qué nos dice Karen? Hola, profe, buenos días. Para mí sí hay tentativa si el autor llega al acto de ejecución, pero algo ajeno a su voluntad no deja que él termine no deja que termine la consumación del acto que él pretende hacer. Entonces, si él ya lo ideó, lo preparó y llegó a los actos de ejecución, pero algo sucede que es ajeno a su voluntad, ya se declara pues la tentativa de genocidio. Perfecto. ¿Qué nos dice Sofía? Profe, para mí en el genocidio no hay tentativa. ¿Por qué, porque Sofía? que técnicamente se lo estaríamos como inventando porque en ningún lado dice o está tipificado la tentativa de genocidio. Ajá. Como a diferencia de la tentativa de homicidio, que sí está tipificada, y si podemos decirle, usted cometió tentativa de homicidio, aquí le estaríamos inventando ese tipo penal sin que esté ahí tipificado en la norma. Listo, Sofía. Una preguntita. ¿Tú sabes cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo?
O sea, si yo te preguntara, Sofía, ¿cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo penal? ¿Tú qué responderías? Son dos. No me acuerdo. Bueno, entonces, No me Sofía, acuerdo. hoy te vas a llevar que existen dos dispositivos amplificadores del tipo. Uno se denomina la tentativa y el otro se denomina el concurso. Lo que me dice Sofía es completamente falso, porque no hay ningún delito, Sofía, que se llame tentativa de homicidio. No hay ningún delito que se llame tentativa de homicidio o tentativa de hurto o tentativa de violación o tentativa de... No existen. Pero sí o sea, si tú miras dónde está consagrado el homicidio, el homicidio está consagrado en el artículo 103. Después del homicidio sigue el artículo 104, que es el homicidio agravado. Después del sigue el 104A, que es el feminicidio, pero en ninguna parte encontramos la tentativa de homicidio. Pero sí encontramos un artículo que es el 27, que nos habla de la tentativa, pero de la tentativa de cuáles delitos, de todos los delitos que admiten la tentativa. Y ya vamos a ver cuáles son los delitos que admiten la tentativa. ¿Listo, Sofía? ¿Qué nos dice Karen? Karen dejó la mano. Dejé la mano levantada, qué pena. Ah, bueno. Y préndeme la cámara, Karen, porque se ve es un cuadro negro. Listo, mis doctores. Este pequeño sondeo nos sirve para una cosa. Nos sirve para repasar lo siguiente, mis doctores. Existen dos clases de delitos. Dentro de la múltiple clasificación que la ley hace de delitos, existen dos clases. Uno se denominan delitos de medio y otros se denominan delitos de resultado. Ojo, existen delitos de medio y delitos de resultado. Daniela, cuéntame. Daniela Salas. Sí, doctor, yo iba a aportar acerca de que a mí me parecía que sí existe bueno, me parece no, en verdad existe No veo la cámara prendida, Daniela. Es que estoy en la moto, qué pena. Ah, ya. Ya que, por ejemplo, yo vivo en una propiedad horizontal, en un apartamento. En el apartamento vecino, en la parte inferior, viven dos personas afrodescendientes. Estas dos personas, pues por su cultura y todo, pues en las noches hacen bulla, prenden música, entonces yo lo que hago es ponerles un artefacto explosivo para atentar contra la vida de estas personas. Sin embargo, el artefacto explota y no les ocasiona lo que yo estoy pretendiendo, que es la muerte para ellos. Entonces, al ser estos, pues, dos personas que son de la comunidad afrodescendiente, podría determinar que es un genocidio, y al momento de que no pude, o sea, tenté contra su vida, pero no se realizó lo que yo pretendía, podría ser una tentativa de genocidio. Daniela, ven, te pregunto, ¿tú qué era lo que pretendías cuando colocaste la bomba? Que ellos se mueran. Claro, pero ¿era acabar con el grupo de los afrodescendientes? Sí, señor. ¿Acabar con ese grupo? ¿Con todos los afrodescendientes? No, acabar con los dos que estaban ahí. Pero por bulliciosos. Y porque de paso tampoco, también pues no me gusta mucho la raza. Ah, bueno, ya en ese caso, ya, porque el caso era distinto. Ya cuando usted habla de raza y de cuestiones étnicas, ahí sí entramos. No raza, sino étnica. Daniel, no me interrumpas sin levantar la mano. Ahí entramos en terrenos del genocidio. Pero bueno, doctores, vamos a tratar de tener claro dos dispositivos amplificadores del tipo. Esos dispositivos amplificadores del tipo, o ese tema de los dispositivos amplificadores del tipo, están consagrados en dos artículos. En el artículo 27, inicialmente, allá ustedes encuentran
un título que se denomina la tentativa. Ojo, la tentativa. Y en el artículo 28, que se denomina el concurso. Esos son los dos dispositivos amplificadores del tipo, la tentativa y el concurso. Ojo, cuando hablamos de concurso, hablamos porque existen dos clases de concursos en derecho penal, ¿no? Existe el concurso de personas y el concurso de delitos. Ustedes lo debieron de haber tenido claro. Si no, me lo preguntan y con el mayor de los gustos, pues clarificamos esos temas. Pero existen dos clases de concursos en derecho penal, los concursos de personas y los concursos de delitos. Cuando hablamos de concurso de personas, pues hacemos referencia a que en un eventual caso, dos o más personas pueden participar en un delito. Tienen algún grado de participación en el delito. ¿Quiénes? Dos o más personas. Pero la participación que tienen estas personas al interior del delito puede ser distinta. Unos pueden participar como autores, coautores, cómplices, determinadores o intervinientes. Esas son las formas en que una persona puede participar en un delito. No existen otras. Autores, coautores, cómplices, determinadores e intervinientes. Indistintamente de la forma como participe, pues, lo cierto es que dos o más personas participaron en el delito. Y la pena será distinta. La pena será distinta para el cómplice o al determinador. Si una persona participó en el delito como determinador, tendrá una pena, pero si participa en el delito como cómplice, tendrá otra. Entonces, hipotéticamente hablando, doctores, en un caso de homicidio, pensemos en un caso de homicidio, doctores. Pensemos en que en un homicidio participan dos personas. Una de ellas como autor y otra como cómplice. Entonces tenemos claro que al interior de ese delito participaron dos personas, una como autor y la otra como cómplice. En caso tal que estas personas sean declaradas penalmente responsables, pues van a tener penas distintas. Una pena se le impondrá al autor y otra pena se le impondrá al cómplice. Nótese, doctores, que el delito, en este caso, que estamos hablando de un homicidio, el homicidio está consagrado en dos artículos, en el artículo 103 y en el artículo 104. Pero ahí nos habla de homicidio. No nos habla de la pena para el autor del homicidio o la pena para el cómplice del homicidio. O no nos habla del homicidio como autor y el homicidio como cómplice. O el homicidio como determinador, o el homicidio como interviniente. No, nos habla del homicidio en general, en un aspecto general, pero el artículo 30, que habla de autores y coautores o de forma de participación o de concurso, pues hace relación a la pena que se le debe imponer a un sujeto cuando participa en un delito, dada cada una de las partes de la forma en que participó. Entonces, ¿a dónde voy, doctores? El código se nos haría inmanejable, un código penal, tras de que de hecho ya es extenso, pero un código penal se volvería inmanejable si trajera un delito que se denomina homicidio como autor, otro, homicidio como cómplice, homicidio como determinador, homicidio como interviniente. No, se haría muy amplio el delito de homicidio. Entonces, hay un artículo que amplifica todo el homicidio o todos los delitos. Los amplifica. ¿Cuál? El del concurso, el del artículo 30. Asimismo, el código se volvería inmanejable si existiera un delito que se denominara, por ejemplo, lesiones personales y otro artículo, otro delito que se llamara tentativa de lesiones personales
otro artículo que se denominara acceso carnal violento, otro artículo que se denominara tentativa de acceso carnal violento. No, esto haría inmanejable el código. No, para eso existe el artículo 27. El artículo 27 amplifica todos los demás delitos y dice tentativa. Ah, bueno, o sea que el artículo 27 se aplica para todos los delitos, lógicamente, para los delitos que admiten la tentativa. Por eso es que lo que nos decía la compañera Sofía era falso. No hay ningún delito que diga tentativa de homicidio. Eso es cierto. Eso es completamente cierto. Pero, decía, no admite la tentativa del genocidio porque no hay ningún delito que diga tentativa de genocidio. No, es que ningún delito tiene contemplada la tentativa. Para eso existe un dispositivo que así se denomina dispositivo que amplifica todos los delitos que admiten la tentativa. Pero tenemos que tener claro, mis doctores, cuáles delitos admiten la tentativa y cuáles no. Para eso, basta con recordar, mis doctores, que existen dos clases de delitos. Dentro de las otras clasificaciones, bueno, de las clasificaciones de los delitos, existen dos clases de delitos. Unos delitos que se denominan delitos de medio y otros que se denominan delitos de resultado. Entonces, repito, existe dentro de las clasificaciones de los delitos, existen unos delitos que se denominan delitos de medio y otros delitos que se denominan delitos de resultado. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo un delito es de medio o cuándo es de resultado? Pues básicamente la fórmula es muy sencilla. Existen algunos delitos, doctores, que necesitan para su consumación una modificación del mundo exterior. O sea, cuando el delito se comete, se modifica algo en el mundo exterior. Algo cambia en el mundo. En el mundo algo cambió. Antes del delito y después del delito, algo cambió. Por ejemplo, en el delito de homicidio, pues antes del delito de homicidio existía esa persona. Después del delito de homicidio ya no existe. Hubo una modificación en el mundo. Algo cambió. Pues, ¿qué cambió? Que esa persona ya no existe. En el delito de hurto, claro que algo cambia. ¿Por qué? Porque antes del delito, la víctima estaba con ese bien dentro de su patrimonio. Después del delito de hurto, ya no tiene ese dinero, ya no tiene ese celular. Algo cambió en el mundo. En el delito de acceso carnal violento, pues claro que cambió en el mundo algo. Antes esa persona tenía incólume su formación o su libertad sexual y después ya sufrió un atentado que pudo acarrear un cambio, no solo en su psiquis, sino también en su cuerpo. Pero pregunto, imaginémonos, doctores, el delito de porte ilegal de armas. La persona simple y llanamente está portando esa arma de fuego sin el permiso de la autoridad competente. Antes del delito, pues él cargaba el arma. Después del delito, después de que lo procesaron, pues siguió cargo. Ya no hubo ninguna modificación en el mundo. Nada cambió. O si él portaba una droga, pues portaba la droga, pero no cambió el mundo. No hubo ninguna modificación en el mundo exterior. Cuando no existe ninguna modificación en el mundo exterior, hablamos de delitos de mera conducta, también conocidos como delitos de peligro. ¿Por qué la ley penaliza o por qué la ley castiga algunos delitos si no existe ninguna modificación en el mundo exterior? Porque son conductas que la ley considera como peligrosas. Miren, lo entendemos más coloquialmente de la siguiente manera. La ley
la ley tiene consagrado quiénes pueden portar armas de fuego y quiénes no. Si una persona porta un arma de fuego sin el permiso legal, esto es una actividad tan peligrosa que merece ser punible, merece ser castigada. Nuestros coloquialmente podrían decir, si carga un arma no es nada para nada bueno, podríamos decirlo. Si carga un arma sin el permiso legal, no es para nada bueno. Son conductas de peligro. Si una persona es hallada con de cocaína, pues algo iba a hacer con esos 100 kilos de cocaína. No es que los fuera a consumir. 100 kilos de cocaína cuando la dosis permitida es de 1 gramo. Algo iba a hacer. Entonces, nótese que sin que hubiese cambios en el mundo exterior, la ley castiga estos comportamientos. Cuando no hay esa modificación en el mundo exterior, cuando no hay un resultado, pues hablamos de delitos de medio. Pero cuando existe una modificación en el mundo exterior, hablamos de delitos de resultado. ¿El delito de genocidio, mis doctores, es un delito de resultado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque antes del delito, pues está ese grupo nacional, étnico, político, religioso, y después ya no está, o por lo menos se ve mermado. Por eso, el delito de genocidio admite la tentativa. Es un delito que eventualmente una persona podrá verse procesada por el delito de tentativa de homicidio. Pero, para que nosotros tengamos claro, bueno, se me olvidó decirles, doctores, por regla general, todos los delitos de resultado admiten la tentativa. 1. Ojo, salvo 1. Y ahorita me van a recordar esa afirmación que acabo de realizar para explicarles cuál delito de resultado no admite la tentativa. ¿Cuál es el delito de resultado que no admite la tentativa? De pronto ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a recordar. Y si lo vieron, pues me dicen y continuamos. Para entender perfectamente la tentativa, mis doctores, pues necesitamos inicialmente, pues, tener claro que la tentativa es un dispositivo amplificador del tipo penal. Eso es la tentativa, un dispositivo amplificador del tipo penal. Y para tener clara la tentativa, mis doctores, ustedes estudiaron un temita que se llamó el iter criminis, o el camino del delito. Cualquiera de las dos alocuciones o cualquiera de las dos expresiones está bien utilizada. O camino del delito o iter criminis. Los refinados dirán iter criminis y nosotros los mortales diremos camino del delito. Y cuando ustedes por allá en Derecho Penal General estudiaron su camino del delito, les decía su profesor o su profesora que ese camino del delito o ese iter criminis comprendía unas etapas. Y esas etapas del camino del delito o del iter criminis son la etapa de ideación, la etapa de preparación, la etapa de ejecución y la etapa de consumación. Entonces, repito, las etapas del iter criminis son ideación, preparación, ejecución y consumación. Esas son las 4 grandes etapas del iter criminis. También estudiaban ustedes, doctores, que ese iter criminis, pues, ya haciendo relación específica a la ideación, pues básicamente es ese pensar en cometer el delito, ese planearlo, idearlo, como su misma palabra lo indica. Pero el pensar cometer un delito o el idearlo no tiene ningún castigo. Por pensar cometer delitos no se pueden imponer castigos. Esto es, a una persona no se le puede imponer un castigo solamente por idear cometer un delito. No.
porque en ese orden de ideas, mis doctores, se castigarían las ideas. La segunda etapa del iter criminis se denomina la etapa de preparación. Y pues es cuando la persona se hace o va listando todos estos medios o los elementos para cometer el delito. Entonces adquiere el cuchillo o adquiere si va a matarlo con cuchilladas o si lo va a matar ahorcándolo, pues compra un lazo o adquiere el veneno si lo va a matar envenenado. Entonces, cuando va adquiriendo, cuando se va haciendo a todas estas herramientas con las cuales va a cometer el delito, pues hablamos de la etapa de preparación. Pues ya avanzamos de la etapa de ideación a la etapa de preparación. Y hasta ahí tampoco hay ningún castigo. Hasta ahí todavía el derecho penal o el ordenamiento jurídico penal no puede tener ninguna injerencia. La tercera etapa del iter criminis se denomina la ejecución. Ojo, ejecución. Y esta etapa de ejecución ya se da cuando el autor inicia una actividad. Ya emplea estos elementos que preparó, los emplea, los utiliza. Y estos elementos son idóneos para la producción de un resultado. En ese momento de la ejecución ya tiene cabida o ya tiene participación el derecho penal. Ya el derecho penal sí puede llegar a castigar a una persona cuando ha iniciado actos de ejecución. Y cuando se logra el resultado querido por el perpetrador del delito, pues estamos ante la etapa de la consumación. Y ya teniendo claros, aunque ustedes ya lo tenían, mis doctores, estas etapas del iter criminis, ahora sí volvemos a la tentativa. Y la tentativa ya tenemos claro que pues es ese primer dispositivo amplificador del tipo. Como requisitos de la tentativa, pues nos remitimos al artículo 27 del Código Penal. Y el artículo 27 del Código Penal nos indica, vamos a remitir a ese artículo, venga, por favor, alguien que me lea ese artículo. Yo lo escojo, pero yo lo escojo, yo voy a escoger la persona. Que quiero escuchar las voces y quiero ver algunos de los compañeros. La doctora Omaira Sánchez se encuentra en la clase. ¿La doctora Omaira? Sí, profe, ya aprendí. Bueno, espera, profe. Ay, profe. Omaira, ¿cómo está? Un gusto conocerla. Un gusto igualmente. Bueno, Mayra. ¿Sabe de qué artículo estábamos hablando? ¿De cuál? El artículo 27, profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, el artículo 27. Entonces, Omaira, ¿qué diablos dice ese artículo 27? Ok, artículo 27, tentativo. El que iniciare la ejecución. Ojo, 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 miren cada palabra lo bonita que es. ¿El que qué? Iniciare la ejecución. Ah, o sea, ya, no me diga nada más por ahora, Omaira. El que iniciare la ejecución. Esto no es gratis, doctores. O sea, así el legislador y así los congresistas sean brutos, las personas, a veces los asesores no son tan brutos. El que iniciare la ejecución. Cuando ustedes analizan estas dos palabras, el que iniciare la ejecución, resulta, mis doctores, que la ejecución, ojo, la ejecución es una etapa del iter criminis.
Eso es la ejecución, es una etapa del iter criminis. O sea que el mismo artículo 27 nos está diciendo que ya se debió haber iniciado la etapa de la ejecución. Ahí dice, y es de inicio, mire, el que iniciare la ejecución. Quiere decir que ya se superaron dos etapas del iter criminis. ¿Cuáles? La etapa de ideación y la etapa de... Ya se superaron esas dos etapas del iter criminis. Y ahora se va a iniciar. ¿Y se va a iniciar con qué? Con la etapa de ejecución. Y la ley exige, le repito, en el artículo 27, que se debe dar inicio a la etapa de ejecución. Por eso Mayra nos leía muy claramente el que iniciare la ejecución. Sigamos, Omaira, por favor. Ok. El que iniciará la ejecución de una conducta punible mediante ¿Qué es una actos... conducta punible, Omaira? O sea, pues, ¿qué es? Ilegal. Yo, ¿no? Es un delito. El que iniciare la ejecución de un delito, sino que a los delitos nuestro código les llama conductas punibles, pero son los delitos. Entonces, el que iniciare la ejecución de una conducta punible, pero para nosotros mejor entender, dice, el que ya está en etapa de ejecución de un delito, pero ya está en la etapa de ejecución, ¿qué sigue? Mediante actos idóneos, inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se... Ojo, espérate, es que por eso tenemos que entenderlo palabra a palabra. Dice, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Omaira, ¿qué es la consumación? Pues cuando ya se hace el delito, o sea, por ejemplo, el homicidio, pues cuando ya asesina a la persona. Claro, pero la consumación es una etapa del iter criminis. Resulta... La consumación es una etapa del iter criminis, la consumación. No sé si se podría tomar como el resultado, o sea, como la última resultado. Claro, pero Omaira, acuérdate por favor, acuérdate hace 3 minutos que yo dije que el iter criminis tenía unas etapas. ¿Cuál es la primera etapa del iter criminis, Omaira? ¿La última? La primera. La primera, la idea. Eso, perfecto, ideación, la idea. La segunda etapa del iter criminis. Ahí se me olvidó la de buscar las cosas. Preparación, prepara. Preparación, sí. Preparación, listo. Tercera etapa. Ejecución. Ejecución. ¿Y la última? La de resultado. Consumación, se llama consumación. Consumación. Y dice acá que dirigidos a su consumación, o sea que va dirigidos a la última etapa del iter criminis, ¿cierto? Sí. Ah, sí, bueno, señor. o sea, Omaira, que la consumación sí es una etapa del iter criminis. ¿Cuál es? La última. Okay. Ya es cuando se logra el resultado. Se logró el objetivo, entonces quedó consumado el delito. Entonces, Omaira nos lee, el que iniciara la ejecución de una conducta punible quiere decir que se dio inicio a la tercera etapa, que es la ejecución a la tercera etapa del iter criminis, ya se dio inicio, de un delito, lo que se denomina por parte del código una conducta punible, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere, bueno, continúe Omaira porque eso no lo había leído. Ok, esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Bueno, espéreme, le pregunto, Mayra. Okay. ¿Ajenas a la voluntad de quién? Pues de la persona que va a realizar el delito o del malhechor, del delincuente, del perpetrador del delito. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Perfecto. Omaira, deme un ejemplo de tentativa. Un ejemplo de tentativa. De cualquier delito. Okay.
Sí, me acuerdo la profesora que nos había explicado, la primera que era de... No, bueno, no, sí, lo voy a decir así, como me acuerdo, qué pena con usted. Que habían dos mujeres, una pareja de dos mujeres y que la primera mujer que se llama, no sé, María encontró a Juliana con un policía, no sé, acostados. Entonces, Juliana pasó todos los pasos del itercrimen, bueno, no todos los pasos, pero cuando ya iba a llegar a la consumación, ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? bueno, pues se acostó con el policía. Entonces, a la otra señora le dio ¿Y es que mucha rabia. acostarse con un policía es delito? No, profe, pero entonces la otra señora le dio mucha rabia. ¿Y qué hizo? Entonces, pues iba pasando ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mejor dicho, profe, cogió un cuchillo y la iba a apuñalar, pero entonces el policía la detuvo, pero ella no alcanzó a llegar al resultado y por eso se tomaría Espéreme, como Mayra, listo. tentativa Entonces, de ella ve a asesinato. su pareja con otro. Sí, Bueno, o con otra. sí, Y le da rabia. sí. Y toma un cuchillo. Ujú. ¿Y qué va a hacer con el cuchillo? Pues la va a matar. La va a matar. Y el policía no la deja. Interviene. Ajá. Entonces, sea, ¿qué delito sería? sería tentativa de homicidio porque ella no realizó y no alcanzó a que era asesinarla Bueno, por colocarle los cachos. Bueno, listo, perfecto. ujú, Omaira, voy a utilizar tu ejemplo para hacer otra pregunta. ok. Entonces, para no colocarle nombres, la mujer A sorprende a la mujer B con un policía en la cama y a la mujer A le da mucho mal genio y toma el cuchillo y va a matarla y entonces el policía interviene y no deja matarla. No le propinó ni siquiera ni siquiera una puñalada, pero intentó hacerlo, pero el policía intervino. Sí. Entonces nos dice Omeira que eso es una tentativa de homicidio. Perfecto. Otro caso. La mujer A llega a la casa y ve a la mujer B con el policía y también le da mal genio y saca el cuchillo y le propina 15 puñaladas. Mire que el policía le dio miedo y salió corriendo. Eso no pasa en Colombia, los policías no salen corriendo, pero este policía salió corriendo. Sí. El policía sale corriendo y la mujer A le propina 15 puñaladas a la mujer B. Pero la mujer B no muere. Quedó gravemente herida, pero no alcanza a morir. Llega una ambulancia, llevan a la mujer B a un centro hospitalario y en el centro hospitalario le salvan la vida. ¿Qué delito responde la mujer A? Tentativa de homicidio porque el resultado era asesinarla, pero como no la asesinó porque pues ella, bueno, por un milagro, bueno, la ayudaron X y pudo salir pues de esas 15 Le salvaron la vida en el puñaladas. hospital. Sí, le salvaron la vida, pues no se pudo ¿Cuál es la llegar al diferencia paso. entre la tentativa del ejemplo 1 y la tentativa del ejemplo 2? Tentativa de ejemplo 1 que le causó... En el ejemplo 1 nada, en el ejemplo 1 no hizo No, que en la el ejemplo policía... 2, en el ejemplo 2. Que Sí, en el pero entonces, ejemplo ¿cuál es la 2 diferencia en causó... la tentativa? Ojo, en la tentativa. Tú me dices que es tentativa de homicidio en el ejemplo 1 y tentativa de homicidio en el ejemplo 2. Y hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero en la tentativa, ¿cuál es la diferencia entre la tentativa del ejemplo 1 y la tentativa del ejemplo 2? Que en uno no le causó heridas a ninguno de los dos, pero en el primero no le causó herida a ninguno de los dos, pero en el segundo sí. Sí, listo, Mayra. Ya vamos a hablar eso técnicamente. Bueno, no, sí, qué bueno. tranquila, perfecto, hasta ahí bien, gracias. ¿Qué nos dice Dana Michelle? En el primero, yo consideraría que es una tentativa inacabada porque no logró apuñalarla con el objetivo que tenía. En la segunda ya es acabada porque recorrió todo el camino criminal, pero el resultado no se dio. Claro, pero mira, Dana, que
en ninguno de los dos se dio el resultado, porque en el primero no murió y en el segundo tampoco. Entonces nunca se logró la consumación. La consumación nunca se logró. En el primero no se logró porque el policía la retuvo. Y en el segundo no se logró porque le salvaron la vida en el hospital. Pero al igual en los dos casos, nunca se logró la consumación. Pero entonces ahora está cerca la respuesta. Claro, en el primero hablamos de tentativa inacabada y en el segundo hablamos de tentativa acabada. En los dos hablamos de tentativas. En los dos hablamos de tentativa. Pero no cambia porque no se hubiese logrado la consumación, porque en ninguno de los dos se logró la consumación. En ninguno de los dos. En uno por la intervención de la policía y en el otro por la intervención personal médico. Lo que pasa es que, siendo las dos tentativas, porque las dos son tentativas de homicidio, van a tener penas distintas. Van a tener penas distintas. Un juez va a imponer una pena distinta en el primer caso que en el segundo. ¿Por qué, Dana? Por el grado de aproximación. Ojo, lo que se denomina el grado de aproximación. En el primer ejemplo, no se consumó el delito, pero estuvo lejos el grado de aproximación. En el segundo no. En el segundo ella deja gravemente herida a la mujer. La dejó gravemente herida. Estuvo muy cerca a cometer el delito. Estuvo muy cerca a lograr su consumación. Entonces, entre más cerca, partamos de la base que en todas las tentativas no se logra la consumación. Pero entre más cerquita esté de haber logrado la consumación, pues más alta será la pena. Entonces, tienes toda la razón. En el primer caso hablamos de tentativa inacabada y en el segundo de tentativa acabada. Y es tentativa inacabada, ¿por qué? Porque en el primero no alcanzó a realizar el acto. ¿Cuál es el de apuñalar? Pero lo iba a hacer, pero no alcanzó a hacerlo. Pero en el segundo sí lo hizo. Sí lo hizo, apuñaló a la víctima. Apuñaló a la víctima. Y la víctima pues es salvada, pero gracias a la participación del personal médico. Es lo mismo, Dana, que si tú tienes tu arma de fuego y vas a disparar contra tu enemigo y tu enemigo y fallas o lo dejas gravemente herido, pero él se salva. Y en el segundo tú apuntas, pero cuando estás apuntando sin haber disparado, la policía te detiene. Entonces, en el primer caso, hablamos de tentativa acabada y en el segundo de tentativa inacabada, y eso está bien como para que tengamos claros esos conceptos. ¿Listo, Dana? Doctor, yo tenía una pregunta con respecto a la tentativa. Cuando su merced hablaba de la etapa de la preparación, yo, digamos, en un caso que ahí decías que no se podía castigar esa etapa. Hasta allá pero no. hasta allá no, de la preparación. Pero en el caso, un ejemplo, que el objetivo de una persona es poner un carro con bombas para que explote un edificio, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda la ideación, la preparación empieza como armar todo eso y se supondría que la ejecución sería llevar el auto hasta el edificio. Pero si en la preparación lo capturaran y dijesen tantas bombas de eso, ahí no habría ninguna forma de que fuese tentativa o algo. Pero vente Si logran conectar esos dos casos. Espérate, Dana. Tú vas a matar a tus compañeros de la Universitaria de Colombia porque la verdad tus compañeros te caen muy mal. Y entonces empiezas a idear cómo matarlos. Entonces la idea consiste en que les va a colocar una bomba en el salón. Para tal fin, primero ya tenemos la idea, ya Dana tiene la idea de la bomba. Ya Dana empieza a estudiar, si es que no tiene el conocimiento previo, de cómo preparar esa bomba. Entonces está todavía en ideación. Empieza la preparación. Entonces Dana se dirige a los sitios en donde venden, digamos que la materia prima para construir la bomba. Y de hecho Dana la construye. O la está construyendo. Y cuando Dana está construyendo la bomba, llega la policía a su casa. Dana, ¿hablaríamos de una tentativa de homicidio?
¿O por Pues qué la que- procesarían? ¿Por qué la procesarían en ese caso? Si llega la policía y la encuentra haciendo una bomba en su casa, ¿por qué la procesarían? Por el delito de terrorismo. Si ven que no la procesaron por el delito de tentativa de homicidio, sino por el delito de terrorismo. ¿Por qué? Porque el delito de terrorismo no es de resultado, es de mera conducta o es un delito de peligro. Porque si tenía una bomba, no era para nada bueno, lo que les dije anteriormente. Pero nunca nunca se procesará a Dana por una tentativa de homicidio o por una tentativa de genocidio, porque ni siquiera saben para qué diablos era esa bomba. Pero lo cierto es que Dana estaba fabricando una bomba en su casa. Eso es lo cierto. Entonces sí, eventualmente procesarán a Dana, pero por terrorismo. Ojo, por terrorismo, más no por tentativas de homicidio. ¿Listo, Dana? Listo, doctor. Y doctor, una pregunta. ¿El delito de terrorismo, su merced decía que es de resultado? No, es de mera conducta. De mera conducta. De mera conducta. Por eso es que castigan a las personas por tener bombas, digamos, en la maleta. De hecho, en el caso de, hay un caso de, creo que, bueno, es el caso de los muchachos del Andino. En los casos de los muchachos del Andino, a uno lo procesaron por la explosión que hubo en el centro comercial, pero a otro porque tenía una bomba en su maleta. Pero ni siquiera se sabía dónde iban a colocar esa segunda otra bomba, pero hubo como un nexo ahí, una conexidad, hubo como un vínculo entre unos y otros. Pero ese de terrorismo es de mera conducta, Dana. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Emerson? Profe, buenos días. Profe, en el caso de la sentencia del senador Chamorro, ahí explican muy bien lo de la tentativa, donde a ellos ¿qué? Pero espéreme, Emerson, es que yo no conozco ese caso. Dígame, ¿cómo fueron los hechos? Fueron capturados 2 personas con explosivos y ellos confesaron de que sí, que habían sido contratados por la Teófilo Forero para atentar contra Chamorro. Entonces Ya. les metieron tentativa de homicidio. Pero porque mire, porque se supo que iban a hacer. Pero se pegó más que todo la corte porque el abogado quería salvarlos quitándole la tentativa porque pues la condena era muy alta, diciéndole que ellos solamente tenían los explosivos y no hicieron nada más. Pero la corte decía, ellos alcanzaron a ir con la moto y darle 2 vueltas a la casa y con eso ya empezaron empezaron con el propósito del delito. O sea que para ustedes los penalistas, la corte dijo que ya con el hecho de haber tomado la moto y haber dado 2 vueltas a la manzana donde vivía el chamorro, ya se inició la etapa de ejecución. Sí, señor, eso fue. Bueno, entonces ese fue el análisis que hizo la corte. Entonces la corte dice, ya con el hecho de haber salido con la bomba, haber dado 2 vueltas a la manzana, ya se inició la etapa de ejecución. Pero, listo, Emerson, muchas gracias. Pero mírese que la corte dice que ya inició la etapa de ejecución, que es uno de los requisitos exigidos por el artículo 27 para que se logre configurar la tentativa. Entonces, doctores, como requisitos de la tentativa, y esto voy para que reforcemos estos conceptos, para requisitos de la tentativa, pues básicamente se necesita inicialmente, ojo, inicialmente, que estemos en la etapa de ejecución, que se haya dado inicio a la etapa de ejecución del delito. Ya tuvo que haberse dado inicio a la etapa de ejecución y cómo el analista jurídico puede llegar a descifrar qué es inicio a la etapa de ejecución, porque ya existe una exteriorización y esa exteriorización es clara y es directa de la persona que va a perpetrar el delito. Aparte de eso, mis doctores, de que la persona ya esté en etapa de ejecución, otro de los requisitos de la tentativa es que los medios que utilice el perpetrador del delito tienen que ser idóneos y unívocos, lo que denomina el artículo 27, actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Entonces, esos medios tienen que tener esa capacidad o tienen que servir para cometer el delito. Tienen que servir para cometer el delito. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar
si yo quiero estafar al almacén Macro? Entonces me dirijo a un almacén Macro y voy a adquirir un computador. Tomo el computador del estante, lo llevo a la caja y voy a pagar con billetes de monopolio. ¿Será que me pueden procesar por una tentativa de estafa? Pues la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque las herramientas que estoy utilizando para tratar de cometer el delito no son idóneas. Esas herramientas no sirven. ¿O qué puede pasar si para matar a mi enemigo utilizo una pistola de juguete? Pues no se me podrá procesar por tentativa de homicidio, porque esa arma no era un arma idónea, era un arma de juguete, no era un arma idónea. Entonces, ese es otro de los requisitos, mis doctores, que las herramientas sean idóneas para cometer el delito. Y por último, se necesita para que se logre configurar la tentativa, que el delito no se logre consumar por una circunstancia ajena a la persona que lo está cometiendo. Dice la ley, o dice la jurisprudencia, o dice la doctrina, ajena a la gente. Ajena a la voluntad de la gente, más perfectamente dicho. Tiene que ser ajena a la voluntad de la persona. Entonces, les pongo un ejemplo y ustedes me indican si en este caso habrá una tentativa de homicidio o no. Resulta que yo tengo unos enemigos. De hecho, los tengo. Casi siempre mis alumnos después de los módulos se convierten en mis enemigos por razones inexplicables. Pero bueno, eso sucede. Mi enemigo me quiere matar mediante el envenenamiento. Así me quiere matar mi enemigo, mediante el envenenamiento. Para tal fin, mi enemigo idea cómo matarme envenenándome, adquiere el veneno, me invita a tomar un tinto y en un momento en que me descuido, surte el veneno en el tinto y cuando me dispongo a tomar el primer sorbo, mi enemigo se arrepiente y me dice, no tome de ese tinto porque ese tinto está envenenado. Y yo no tomo del tinto. No tomé. En esos casos, o en ese caso específico, mis doctores, se podrá hablar de una tentativa de homicidio. ¿Qué opinan ustedes? Juliet, te escucho. Profe, sí podría ser una tentativa desistida. A ver, leamos nuevamente el artículo 27. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Hasta y esta ahí. No se produjera. A ver. Solo me vas a leer después de su consumación. ¿Cómo dice? Y esta no se produjera por circunstancias. Espérate, es que Juliet, tenemos que leer muy lentamente si queremos comprender esto. Y esta, cuando está hablando de esta, ¿a qué está haciendo alusión? A la conducta. No, no está haciendo alusión a la conducta, a la consumación. Nótese que la coma viene después de la palabra consumación. Entonces, la palabra esta está haciendo alusión a la consumación del delito.
a la consumación, no al delito, sino a la consumación del delito. Entonces, solo me vas a leer, Juliet, después de la coma. Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. vuelve y repíteme eso, por favor. Y esta no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad. Listo. Ya teniendo claro eso, Juliet, porque lo leíste 2 veces, te pregunto, en el caso que les coloqué, ¿por qué el delito no se logró consumar? Porque fue la decisión de quien iba a iniciar o quien inició el acto de homicidio. Y espérame. ¿Y la decisión no es lo mismo que la voluntad? Sí, señor. O sea que este delito no logró llegar a su fin, o a su final feliz, porque el perpetrador del delito así lo quiso. Fue voluntad de él que no se cometiera. Porque él fue el que me dijo, no tome de ese veneno que está envenenado. Él fue el que lo hizo. Entonces, ¿por qué me hablas de voluntad? ¿Por qué me hablas de una tentativa? Si en este caso el delito no se logró consumar, fue por voluntad de la gente o por voluntad de la persona que me echó el del veneno. Y allá nos leyó muy claro, Juliet, que para que se dé una tentativa, el delito no se tiene que consumar por circunstancias ajenas, ojo, ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, ahora sí, ya teniendo nuevamente haber repetido eso, ¿por qué nos hablas, Juliet, de una tentativa de homicidio? Ok, profe, porque a nosotros nos habían dicho que estaba la tentativa acabada, la inacabada y la desistida, que la desistida era cuando era la decisión libre de quien había iniciado los actos de ejecución del delito. Por eso le hablo de la desistida. Pero si usted no me habla de la desistida, entonces no habría tentativa de homicidio. Juliet, yo te hablo de la tentativa que dice el código. Yo te hablo de la tentativa porque, Juliet, tú estás leyendo, es el código. Yo te hablo de esa tentativa, de la que nos dice el código. ¿Cierto? Ok, profe. Entonces solo podríamos hablar de que está la tentativa acabada y la inacabada y damos a un lado la desistida. Eso te lo voy a decir en 5 minuticos, porque o si no me adelanto al tema. Me adelanto al tema. Pero ya teniendo claro que en la tentativa del artículo 27 del Código Penal, el delito no se comete por una circunstancia ajena a la voluntad de la gente. Ya teniendo claro eso, Juliet, en ese caso del veneno, ¿estaríamos hablando de una tentativa? Pues yo creería que en este caso, como dice que que la consumación no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad, pues entonces sí seguiría habiendo tentativa, porque es la voluntad de él que no se haga, no es ajena a él. Claro, pues ajena a su voluntad. A ver cómo te explico. Mira, en el delito, en la tentativa, el delito no llega a su fin por algo ajeno a la voluntad, al querer de la persona. ¿Y quién es la persona? Pues el que está cometiendo el delito. El delito no llega a su fin por la voluntad, por el querer, porque el que estaba cometiendo el delito así lo quiso. Esa persona no quiso que el delito llegara a su final. No quiso hacerlo. En el caso, entonces, cuando la persona, yo soy el perpetrador del delito y yo empiezo a cometer el delito, ya pasé la ideación, ya pasé la preparación, ya estoy en la ejecución, pero me arrepiento, ya no quiero seguir, Entonces es mi voluntad no querer seguir. Y si es mi voluntad no querer seguir, pues no hay tentativa. ¿Por qué? Porque la tentativa dice ajena a mi voluntad, fuera de mi voluntad, como por ejemplo los casos que dábamos. Si tú me diste el veneno, pero yo me salvo, ¿por qué? Porque me atendieron allá en el hospital. Dime una cosa, ¿tu voluntad era cometer el delito? Claro que sí. Yo me salvé fue por algo ajeno a Juliet, algo que Juliet no tenía previsto en su voluntad.
Ella no tenía previsto que a mí me salvaran en el hospital. Ella no tenía previsto, pero fue ajeno a ti, fue ajeno a tu voluntad, fue ajeno a tu querer. Como en el ejemplo del veneno, es por tu querer, es por tu voluntad que me dices, ojo, no se vaya a tomar ese veneno porque acabé de surtirle un veneno ahí. Entonces, aquí Entonces fue sí hay por tu tentativa. voluntad. Por tu voluntad. Cuando el delito no llega hasta el final, cuando el delito no llega hasta el final, por la voluntad de la persona que está cometiendo el delito, no hay tentativa. No hay tentativa. ¿Qué pasa, Juliet, si tú te quieres deshacer de tu enemigo y sabes que tu enemigo no sabe nadar y lo lanzas a una piscina con bastante profundidad? Y te vas, pero llega otra persona y ve a la persona ahogándose y la salva. Hablaríamos de tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque esa persona no murió por algo ajeno a Juliet. Juliet hizo lo que tenía que hacer y se fue. Pero en otro caso, en que Juliet lanza a la persona a la piscina y Juliet la ve ahogándose, usted la ve ahogándose y se arrepiente, ve y la saca. Resulta que no se salvó fue por lo que hizo Juliet. Y si el delito no se logra llegar hasta el final por lo que hace la persona, por los actos que realizó la persona que lo estaba cometiendo, no hay tentativa. No hay tentativa. La que trae consagrada el Código Penal. La que trae consagrada el Código Penal. Lo que pasa es que Juliet tiene una confusión. ¿Y cuál es la confusión que tiene Juliet? Porque en derecho penal general a Juliet y a todos les enseñaron una especie de tentativa que se denomina la tentativa desistida. Esa es la confusión que tenemos, porque allá cuando estudiamos derecho general penal, ese profesor o esa profesora nos enseñó una clase de tentativa que se denomina la tentativa desistida. Pero ya vamos a hablar de la tentativa desistida. ¿Listo, Juliet? Vamos a hablar de ella para despejar eso. ¿Qué nos dice don Ulises? Doctor, buenos días. Entiendo un poco la situación que dice Juliet, pero mi pregunta va relacionada con lo siguiente, doctor. Puede que al finalizar no se haya podido consumar el acto o el hecho punible, pero inicialmente sí hubo una intención y hubo una voluntad de hacer daño. Claro que sí, claro que sí. En ese caso, no existiría tentativa aún sabiendo de que hubo una ideación, preparación, aunque no hubo una ejecución. No, de hecho sí la hubo. Mire, Ulises, que tan ejecución y tan empezó la etapa de ejecución que me invita a tomar el tinto, que ya está en la ejecución. Sí. Espera que me distraiga y me surte el tinto. Ya está ejecutando el delito. Y ya cuando iba a llegar al final, cuando yo iba a tomar el tinto, se arrepintió. Cuando le dije, hombre, yo soy casado, dijo, no, ¿para qué lo mato si ya está muerto en vida? Entonces, nada, entonces yo me quita el tinto. Entonces, lo que usted dice es completamente cierto. Así parezca, o sea, así sea un acto reprochable. Claro que es un acto reprochable, porque, hombre, está la intención, está la voluntad y están actos de ideación, de preparación y de ejecución del delito. ¿Por qué no se castiga? ¿Por qué no se castiga? Siendo una conducta completamente reprochable. Claro que usted tiene toda la razón, pero la respuesta se la da el mismo código, Ulises. Porque dice la tentativa que el delito no se tiene que consumar por circunstancias ajenas al actor, ajenas a su voluntad, Debería existir otro artículo en otro párrafo u otro inciso en el artículo 27 que nos hablara de eso. Así sea una pena menor, pero que se castigara. Claro que se debería castigar, pero no existe. Miren, ahí hay un tema de debate y ahí hay un tema para un trabajo de monografía. Claro que se debería existir, porque es un acto reprochable. Claro que es reprochable. Claro que es reprochable. Sin embargo, vamos a hablar de por qué nosotros tenemos una concepción de la tentativa desistida, de por qué existe, digamos que
La tentativa desistida existe, pero existe en la doctrina. En la doctrina existen los libros de derecho, pero no existe en la ley. Hay figuras que existen en la doctrina, pero no existen en la ley. Por ejemplo, una de ellas es la tentativa desistida. Otra de esas figuras es la legítima defensa putativa. Cuando estemos hablando de legítima defensa putativa, vamos a hablar que esa figura existe en los libros de derecho, pero no existe en la ley. Lo mismo pasa con la tentativa desistida. Existe en los libros de derecho, pero no existe en la ley. La tentativa desistida la conocemos y la aprendemos para saber que existe, pero sabiendo que existe, tenemos que tener claro también que no está consagrada en la ley. ¿Listo, Ulises? Listo, doctor. Vale. Don Daniel, cuéntemelo todo. Profesor, resulta que en ese grupo de personas hay otros testigos de que yo estaba tratando de asesinar a esa persona. ¿Y qué sucede si esa persona después lleva y me demanda? Lo denuncia. Lo denuncia y lleva como testigo a esas personas que compartían ese momento. Claro, claro, pues esas personas darán fe que efectivamente usted me quería matar y que me surtió el veneno en el tinto. Pero esas personas darán fe que porque Daniel se arrepiente, me dice, oiga, profesor, no se tome ese tinto porque es que yo lo quería matar y le acabé de suministrar un veneno ahí en el tinto y la verdad me arrepentí. Entonces no se lo tome. Eso dirán los testigos, ¿cierto, Daniel? Eventualmente los testigos nos indicarán eso. Entonces, la pregunta que hace Daniel es, bueno, ¿y qué pasa en un juicio si eso llega a un operador de justicia? Claro, si eso llega de un juez, ¿qué decide el juez? El juez solo tiene una opción, Daniel, y es absolverlo. Absolverlo. Ya voy a dar la explicación, porque no toda respuesta tiene que ser lógicamente argumentada, pero tiene solo una opción que es absolverlo. A Daniel, que fue el que me suministró el veneno, lo tienen que absolver el delito de tentativa de homicidio. Así como diría el compañero anterior, así lo haya querido hacer Ulises, así lo haya querido hacer, así haya hecho y haya realizado actos idóneos e inequívocamente dirigidos, lo tiene que absolver. Por una razón, porque el delito no llegó a su fin, fue por una acción que realizó el mismo Daniel, no un tercero, no un tercero. Y para eso, para tenerlo claro, mis doctores, vamos a hablar de las clases de tentativa. Pero antes de eso, quiero otorgarle el uso de la palabra a Dana. Dana, cuéntanos. Doctor, me pregunta, ¿y en el artículo de tentativa qué dice, a qué hace referencia cuando se dice que si voluntariamente la persona realiza todos los esfuerzos necesarios para impedir que se... Bueno, espéreme porque Dana ya me está entrando en terrenos más álgidos. Dana está haciendo alusión al inciso segundo del artículo 27. No al inciso primero, sino al inciso segundo. Pero Dana, vamos a analizar el artículo segundo muy despacio. El derecho no se aprende como leyendo tan rápido, sino a veces uno tiene que leer como si estuviese aprendiendo a leer todavía. Dana, remítete por favor al inciso segundo del artículo 27. Al inciso segundo. ¿Qué dice? Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe. Mira que de todas maneras, el artículo 27 del Código Penal nos está diciendo, en su inciso segundo, que es el que está leyendo, nos está diciendo ese inciso segundo que el delito no llegó a su fin por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, ¿cierto? Porque lo primero que dice, de hecho, dice que cuando la conducta punible o cuando el delito no logre su consumación o no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. O sea, siempre, para que hablemos de tentativa, el delito no llega a su fin por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Siempre. Pero el meollo está en lo que viene más adelante. ¿Qué dice más adelante? Dice, incurrir en pena no menor de la tercera. ¿Del autor o quién? O del partícipe. ¿De quién? Del partícipe. ¿Y quiénes son los partícipes? Los
Los que también ayuden a que se lleve a cabo ¿Sí? la conducta punible. Estoy confundida ahí. ¿No es el partícipe? Los partícipes son dos. ¿Cuáles son? El determinador y el cómplice. Esos son los partícipes, el determinador y el Ok. cómplice. Pero bueno, y eso es ¿por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque vamos a hablar del determinador y el cómplice en una futura sesión o en una futura charla. Pero bueno, entonces vuelve, Dana, por favor, con ese inciso segundo. Listo. Dice, incurrir en pena no menor de la tercera parte del mínimo y mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ojo, dice, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirlo. Sin embargo, en este caso, el autor, vamos a colocar a Dana, que es la que nos está leyendo, como autora del delito. Ella es la que va a cometer el delito. Para que hablemos de tentativa, partamos de las siguientes bases. Que el delito no se logró llegar a su fin. Que Dana ya estaba en actos de preparación, de ejecución, actos de ejecución. Ya estaba ejecutando el delito Dana. Entonces, Dana ya estaba ejecutando el delito. Dana está realizando los actos con medios idóneos, pero el delito no llegó a su final feliz o no llegó a su consumación por una circunstancia ajena a la voluntad de Dana. Siempre, siempre, siempre vamos a hablar de que el delito no llegó a final por una circunstancia ajena a la voluntad del autor. Lo que pasa es que la diferencia entre el primer y el segundo inciso está en que en el primero el autor no hace nada. Y en el segundo sí hace algo para impedir que el delito llegue a su fin. Pero al final de cuentas, el delito no llegó a su fin, fue por una circunstancia ajena a la voluntad. Mire, eso lo entendemos mejor con un ejemplo. Con un ejemplo lo entendemos perfectamente. Con dos ejemplos lo vamos a entender. Voy a colocar un ejemplo del inciso primero y un ejemplo del inciso segundo. Mire, Dana odia al profesor de Derecho Penal Especial 2 porque la confundió con la tentativa. Ella tenía claro el concepto de tentativa y llegó este viejo y la confundió. Entonces Dana, como es una mujer rencorosa, a partir de este momento dice, ese señor será mi enemigo y voy a matarlo. Por cosas de la vida, yo adquiero un pasaje en un crucero dentro de un año. Y Dana también. Entonces, coincidencialmente, allá en ese crucero nos encontramos. Y Dana dice, allá está mi enemigo. Allá está mi enemigo. Dana sabe que yo no sé nadar, y así supiera. Dana aprovecha un momento de descuido mío y me arroja por la borda del crucero. Con el fin que yo perezca. Y se va Dana, se va. Se va. Se va para su habitación. Resulta que cuando yo me estoy ahogando, otro pasajero del crucero observa cómo me estoy ahogando y me lanza un salvavidas y me salvé. Ese es el ejemplo, Dana, de la tentativa del inciso primero. Entonces, Dana inició la ejecución de una conducta, pues tan es así que me lanza. Mediante actos idóneos, pues lanzar a una persona al mar, pues es un acto completamente idóneo para querer cegar su vida. Y el delito no se logró consumar por una circunstancia ajena a la voluntad de Dana. ¿Cuál fue? Pues que otra persona me lanzó el salvavidas y por eso me salvé. Ese es el ejemplo del inciso primero del 27.
Ahora vamos con el ejemplo del inciso segundo y lo voy a poner muy parecido para que sepas dónde está la diferencia y para que lo sepan todos. Dana se encuentra conmigo, ya sabe toda la carreta anterior, pero Dana se encuentra conmigo en el crucero y dice, lo voy a matar. Y me arroja y se va para su habitación. Pero cuando llega a la habitación y recapacita como 10 segundos, dice, hombre, qué embarrada con ese tipo. Voy a avisarle al capitán del barco lo que hice para que le lancen un salvavidas. Entonces usted se dirige y llega donde el capitán del barco y le dice, mire, señor capitán, yo acabo de arrojar a una persona por la borda y esa persona se está ahogando. Pero el capitán le dice, ah, sí, hace 10 minutos o hace 5 minutos un barco salvó a esa persona, un barco que pasaba por ahí cerca, salvó a esa persona. Eso fue lo que pasó. Hace 10 minutos o Dana fue donde el capitán y le dijo, mire, yo arrojé a una persona. Dijo, ah, sí, ya hace un rato, hace un momentico, me informaron que a esa persona la habían salvado. Dana, ¿a esa persona la salvaron por lo que tú hiciste? No, sino por lo que ya habían es hecho. que no la salvaron por lo que tú hiciste, pero sin embargo, tú sí hiciste algo, así ese algo hubiese sido posterior. O sea, se premia con una pena menor si la persona ha realizado actos para tratar de salvar a la persona, pero indistintamente esa persona o el delito no se logró consumar siempre por una circunstancia ajena a la voluntad. Ajena a la voluntad. Porque tú no sabías que ya me habían salvado, sin embargo, fuiste y trataste de que no me muriera, pero ya me habían salvado antes. Ese es el ejemplo entre el primer inciso y el segundo inciso. Pero siempre partamos del fundamento o siempre partamos de la base que el delito no se logra consumar por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Siempre, siempre. Entonces, una pregunta, lo de desistir básicamente sería para Bueno, reducir la entonces pena. vamos a hablar de la tentativa desistida. Vamos a hablar de la tentativa desistida, pero ojo, Dana, llévate de conocimiento para hoy que la tentativa desistida no existe en el Código Penal. Existe en el derecho penal, en los libros de derecho, en las clases de derecho, porque es una tentativa que los profesores deben enseñar porque existe allá como un conocimiento, digamos como un conocimiento jurídico penal, pero que esté consagrada en la ley, no está consagrada en la ley. Entonces, en la ley no existe, pero sí existe, digamos que como un conocimiento de derecho penal general. Arturo Plaza, cuéntemelo todo sin omitir detalle. Profe, buenos días. No, pues el tema es que también me crea la confusión porque yo tengo un concepto de la doctora Liliana en cuanto a la tentativa desistida y es pues que el sujeto activo interrumpe obviamente el camino criminal de forma voluntaria y el Código Penal en el segundo inciso, pues eso es lo que yo entiendo que dice cuando dice que si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Pero mírese Arturo, ¿qué es lo que dice al principio del inciso segundo? Sí, que cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe. Siempre dice hombre Arturo que el delito no se tiene que consumar por circunstancias ajenas, pero yo entiendo cuál es su confusión y vamos a resolverla. ¿Listo, Arturo? Ok, pues gracias. Vamos a resolverla, claro que sí. Bueno, Ulises, cuénteme, para empezar a resolver la confusión. Doctor, me quedé con la mano. Bueno, listo. Listo, mi doctor. Entonces vamos a resolver esa confusión y vamos a resolverla de la siguiente manera. Sino que toda esta carreta era para contextualizarlos, para que ustedes supiesen cuáles son los elementos de la tentativa. Ahora, ojo con lo que voy a hablar, doctores. Doctrinariamente, estoy hablando de lo siguiente. Doctrinariamente, cuando hablo de doctrina,
hablo de los escritos de las personas estudiosas del derecho, de los que estudian derecho, no de los que ejercen como jueces o como magistrados, no. Saquemos a los jueces y a los magistrados, ellos son juristas. Los demás son doctrinantes. Los doctrinantes son algún estudioso que le dio por leer, estudiar, ahondar en estos conocimientos y escribió un libro. Estudia un libro, él es un doctrinante. Cosa distinta es a un juez o a un magistrado. Los magistrados son jueces, pero con pedigrí, que profiere una sentencia. Entonces, doctrinariamente, no judicialmente, no, doctrinariamente. Cuando hablo de doctrinariamente, hablo de los libros de derecho. Los libros de derecho, no las sentencias judiciales, sino los libros de derecho, nos hablan que existen algunas clases de tentativa. La primera clase de tentativa se denomina la tentativa inacabada o tentativa incompleta. Existe la primera clase de tentativa que se denomina la inacabada y la incompleta. Y la segunda, la segunda, porque son varios. La segunda se denomina la tentativa acabada. Otra clase de tentativa, la acabada. Y ya la habíamos visto con un ejemplo de Dana, que en esos casos el delito no llega a su final por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, pero la diferencia entre la acabada y la inacabada es el grado de aproximación. Es lo que el delito llegó hasta casi consumarse o faltó algo o faltó bastante. Y dábamos el caso de el que le da 4 o 5 disparos a la víctima y la víctima se salva porque la socorrieron rápido, el personal médico la atendió rápido, pues es una tentativa acabada, porque el grado de aproximación a que el delito terminara estuvo muy cerca. Es una tentativa acabada. Pero en el caso del homicida que va a disparar y antes que dispare lo detienen, pues es una tentativa inacabada porque el grado de aproximación estuvo un poquito más lejano. Entonces, en eso se diferencia estas dos clases de tentativa, la acabada y la inacabada. Existe otra clase de tentativa que se denomina la tentativa desistida. Y la tentativa desistida, ojo, repito, esto lo dicen los libros de derecho, no lo dice la ley. No lo dice la ley, lo dicen los libros de derecho. Que existe otra clase de tentativa que se denomina la tentativa desistida. Y esa tentativa desistida se da cuando la persona o el ejecutor del delito o la persona que está cometiendo el delito desiste voluntariamente de que el delito llegue a su fin. De que el delito llegue a su fin. Lo que de pronto a ustedes se les olvidó es que esa tentativa desistida no tiene ningún castigo en el Código Penal, porque no existe en el Código Penal. Esa tentativa no existe en el Código Penal. En nuestro Código Penal solo existe la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Pero la tentativa desistida no existe en el Código Penal. Existe en los libros de derecho, mas no en el Código Penal. Por eso, les decía yo a un compañero anteriormente, que debería existir. Bueno, eso sería un muy buen proyecto de grado. El hecho de incluir la tentativa desistida en un inciso del artículo 27. Pero esa tentativa no existe. Mi maestro de Derecho Penal, magistrado de la Corte, el doctor Yesid Viveros, habla de lo siguiente, dice: la tentativa desistida es cuando después de iniciada la acción delictiva, el ejecutor desiste voluntariamente de su perfeccionamiento, o lo que nosotros hablamos de su consumación. Dice, en todo caso, no se responderá penalmente. No se responderá penalmente. ¿Reciben? No tendrá ninguna responsabilidad penal. Lo dicen, bueno, él y todos los libros de derecho. Entonces, existe allá en el libro del autor, del doctrinante, pero no existe en la ley. En la ley no existe la tentativa desistida.
¿Por qué, doctores? Porque de pronto mañana les preguntan, ¿qué es la tentativa desistida? Ustedes ya lo responden. Pero, ¿dónde está consagrada la tentativa desistida en la ley? No está consagrada en la ley. No está consagrada en el artículo 27. ¿Entendido eso, mis doctores, o queda alguna duda? Emperatriz, cuéntamelo todo. Es decir, profe, sí, que esa tentativa desistida, lo que dijo, está, es de doctrina únicamente, no existe en el código. Lo asimilo más o menos con lo que nos decía la profe Liliana, que el dolo, con lo que es el dolo, que el dolo directo no existe acá en Colombia, entonces es como a manera de conocimiento, no es que tengamos, sí. Exactamente. Gracias. Bueno, Liliana, ¿por qué les dictó clases si ustedes son del diurno? Sí, en esa ocasión nos dictó, ella misma nos contaba que ella era de nocturno, pero que en esa ocasión nos dictó como a manera excepcional. Ah, bueno, que yo conozco a Liliana muy bien porque trabajé con ella y estudié con ella. Y ella fue la que me llevó a la universitaria hace muchísimos años cuando ustedes no habían nacido. Sí, ella es muy buena amiga. Y ella es muy buena profesora y muy buena jurista. Sí, excelente. Muy buena profesora, muy buena jurista. Listo. Después vamos a ver otra figura, mis doctores, que se denomina la legítima defensa putativa, y también van a darse cuenta que la legítima defensa putativa está consagrada en los libros como cultura general o como conocimiento, más no está consagrada en la ley. ¿Qué nos dice Juliet? Profe, entonces, así a grosso modo se podría decir que cuando se desiste voluntariamente de realizar el delito, no hay tentativa. Claro, siempre y cuando el delito no se logre consumar por ese desistimiento, Juliet. Ahí no hay tentativa. Ok, gracias. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, ahora volvemos a nuestro tema. Volvemos a nuestro tema. Mañana vamos a ver. Ustedes ya vieron en su derecho penal especial 1 los delitos contra la libertad, formación e integridad sexual. Sí, sí, señor, también siguieron por medio de exposiciones. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a profundizar todo lo relacionado con los delitos contra la libertad, formación e integridad sexual. El acceso carnal, el violento, el abusivo, el acoso, porque esto tiene sus bemoles y tiene sus particularidades que es necesario tenerlas en cuenta. Y junto con eso, junto con los delitos de índole sexual, vamos a empezar a repasar la dosificación punitiva, artículos 60 y 61 del Código Penal, que ustedes con Liliana también lo deben haber visto muy bien porque ella es una experta dosificadora. Entonces, vamos a repasar eso, pero vamos más a adentrarnos, vamos a hacer más énfasis en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. ¿Listo, mis doctores? Vale, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el día de mañana, doctores. Doctor, una Sí. pregunta. Cuénteme. ¿Cómo lo encontramos en YouTube Uy, hermanito, venga. para ver los videos? Al grupo le voy a enviar el canal, la dirección o algo así, porque mi hijo es el que sabe de eso y yo soy un analfabeta en esas cuestiones. Entonces, ya en un ratico les envío como el link o el vínculo, como se llame. ¿Listo, Mauricio? Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo, Mayra, cuéntame. Nada, quería decir que se encuentra por su nombre. Literalmente todo su nombre es el canal de YouTube. Ah, bueno, entonces si puede escribirlo ahí por el chat. Dale, Entonces, ya lo para envié que se enteren. ¿Listo, Mayra? Gracias. Juliet. Profe, qué pena, es que usted nos habló de un delito de resultado que no admite la tentativa. ¿Me recordaría cuál es, por favor? Listo, Juliet, vamos a iniciar con eso mañana, pero ya lo sabes, es el delito de lesiones personales. ¿Listo? Es el delito de lesiones personales y vamos a explicar del por qué. Todas las lesiones personales menos una nomás. Solo hay una que sí admite la tentativa, pero todas las lesiones personales en general, de las que están en el artículo 111 y siguientes del Código Penal, no admiten las lesiones, pero hay una que sí. Hay una que sí.
Y me recuerdan, por favor, del caso de Natalia Ponce de León, que es el caso que vamos a tratar mañana. El de Natalia Ponce de León. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Con eso empezamos. Si me acuerdan, por favor. Valentina. Profe, no sé si la pregunta es muy boba, pero en mi cabeza No, no aquí no hay entiendo. preguntas bobas. Pero digamos, un ejemplo, en el caso del La cámara, tinto. Valentina, por favor. Ay, un momentico. Préndete. Ya. En el caso del tinto y en el caso de, bueno, cuando Dana empujaba al hombre y pues por otro barco lo rescataba, si no se tipifica tentativa desistida, pues por lo que no está en el Código Penal, que, o sea, que... No, la tentativa de existir es el caso del tinto. O sea, ese es el Bueno, caso del la tinto. del No, tinto, bueno, que se nada, tipifica. nada, O Valentina. sea, se exonera de la... Ahí no hay absolutamente nada. Y es una conducta que debería tener castigo, pero no la tiene según el Código Penal. Gracias, eso era. Vale. Arturo. Profe, es decir, un operador de justicia jamás va a decidir una situación en el sentido de tener en cuenta el concepto de tentativa desistida porque simplemente no está nominada. No, no, señor, no está en el código. Si el juez... O sea, tampoco hay forma de argullirla para que la tengan en cuenta. No, no, señor. Si el juez, hombre Arturo, llega a condenar a alguien con una tentativa desistida, el que termina en la cárcel es el juez. Sí, claro. Sí, porque es un prevaricato. Ok, muchas gracias. Listo, Arturo. Vale, mis doctores, les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana. Listo, doctor, gracias. Gracias, profe. Gracias. Mil gracias, doctor. Hasta mañana.